Cordial saludos, tutor y compañeros del curso Software Avanzado para Ingeniería. Mi nombre es Darwin Camilo Vera Vargas y pertenezco al grupo 36. Bueno, en la práctica nos dice que primero que todo demostrar que tenemos instalado LabVIEW. Como pueden observar, aquí lo tengo ya instalado, ya tengo desarrollada la práctica y empecemos a explicarla. Bueno, la primera práctica nos dice que el manejo de números enteros se asigna a una variable el valor de una distancia en unidades de metros y convierta a una unidad de milímetros y centímetros. En el panel frontal lo que hice fue ingresar un indicador, un control numérico, que es donde vamos a ingresar el valor como tal del que queremos que él nos convierta y después ingresamos un indicador numérico. Entonces, como podemos observar, esto le ingresamos el valor en metros, si queremos cualquier valor en metros, unos 10. Él nos realiza la conversión. Tenemos que en 10 metros tenemos 1000 centímetros y tenemos 10.000 milímetros. Igual si le colocamos uno, él nos va a mostrar que en un metro hay 100 centímetros y en un metro hay 1000 milímetros. En la parte de control de programación tenemos, como lo realizamos. Entonces ingresamos ya como está el control numérico, realizamos una operación que es la multiplicación. Están acá en las operaciones matemáticas, los numéricos, realizamos lo que es la multiplicación. Y escogemos una constante numérica y es como lo vamos a multiplicar, el valor que lo multipliquemos por 100 para que nos dé el valor en centímetros y el valor que ingresemos en los metros, él nos lo multiplique por 1000 para realizar los milímetros. En la de manejo de números reales nos decían que era convertir, nos dice que es convertir. Asigna una variable de un valor de una resistencia en unidades de ohmios y calcula su valor en unidades de megaohmios y kiloohmios. Entonces lo mismo, ingresamos un control numérico, que es el valor de la resistencia que le vamos a ingresar. Eh, También le ingresamos un indicador numérico y realizamos la misma operación. Entonces tenemos que para 1200 ohmios tenemos de que va a ser la resistencia a 1.2 kiloohmios y en la resistencia en megaohmios va a ser a 0.0012. En la parte de control realizamos prácticamente la misma operación, solo que en este caso ya no fue multiplicar, sino dividirlo, ya sea por 1000 para que nos dé el valor en kiloohmios y ya sea en 1.000.000 para que nos dé el valor en megaohmios. El tercer punto decía manejo de vectores. En un vector almacenen cada celda, cada uno de los dígitos del número de su cédula, multiplique cada elemento del vector por 10 y calcule para el primer número el vector del seno, para el segundo el coseno y para el tercero el valor de la tangente. Como podemos observar, acá tengo el vector con los 10 dígitos de mi cédula. Cada dígito lo multiplica por 10 y al primer dígito le halla el coseno, al segundo dígito le halla el coseno, a la tercera la tangente, perdón, al primero le halla el seno. Entonces, vamos a observar al primero, al segundo y al tercero. Entonces, como vemos, si yo le cambio el valor al primer número, mi cédula empieza por 1, le colocamos un valor de 2, él me lo multiplica por 10 y me halla el seno. En la parte de control, de programación, perdón. Entonces lo que hacemos es ingresar el vector de las 10 posiciones. Cada dígito me lo va a multiplicar por 10 y me lo va a mostrar en el indicador. Entonces lo que hacemos acá es seleccionar el primer valor, el dígito 1, el segundo dígito, el tercer dígito y al primer dígito con la variable que hayamos en matemáticas.
lo hallamos en el elementary y hallamos en aquí tenemos lo que es la parte del seno, el coseno y la tangente. Entonces cada uno le hallamos el seno, le hallamos al coseno y le hallamos la tangente y lo mostramos en el indicador. El otro punto nos dice manejo de matrices. Seleccione dos matrices de dos números reales A y B de orden 4 por 4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta y multiplicación. Como podemos observar, en el manejo de matrices hemos seleccionado dos matrices de 4 por 4 y a cada una le hemos asignado un valor. Entonces, cuando realizamos la operación, entonces vemos que acá realizó la parte de la suma, como podemos ver puede coincidir, que es 4 y 2 son 6. Y si le restamos 4 menos 2 serían 2. La multiplicación, si ya es una operación que se realiza por filas multiplicado por la columna para que nos dé el valor de cada una. Y podemos comprobar que si yo le cambio el valor, por ejemplo a 6, ya nos va a variar el valor. Entonces ya sería 6 más 2, 8, 6 menos 2 serían 4 y ya el valor cambiaría a 24. En la parte de programación, lo que se hizo fue escoger a la matriz A, a la matriz B y realizar una operación matemática, que sería coger la matriz A y la matriz B y sumarla y que me muestren en el indicador de matriz los valores que da la suma. Lo mismo para la resta y para la parte de multiplicación. Entonces ya eh, escogemos un valor diferente, una operación diferente. Perdón, ya reviso, no recuerdo dónde está. Una operación. Bueno, en el momento no la veo. No creo que la partí. Bueno, es que en el momento no encuentro dónde está el comando que elegí para que realizara la multiplicación de la matriz, pero si no estoy mal acá debería estar, solo que no la estoy viendo. Bueno, esa sería una parte, entonces realiza la multiplicación, el indicador de matrices nos muestra la parte de la multiplicación. El siguiente punto, que es contadores, me surgió un problema. No pude generar un número aleatorio de 1 a -1000, que decía que, bueno, generar un número aleatorio del 1 a -1000, descomponga el número en sus dígitos, lo almacene en un vector y determine cuántos son pares y cuántos son impares. Bueno, yo realicé la interfaz. Como decía acá, es un número que yo escojo para que me multiplique por el número que me va a votar aleatoriamente. Me escoja el dígito 1, me escoja el dígito 2, me escoja el dígito 3 y me muestre si es par, impar o, bueno, si es par o impar. No me realiza como tal la selección del número. Como pueden observar acá sí me escogió el 6, el 5, pero no me escoge el 7. No entiendo por qué me muestra que para el elemento 1 va a ser par, el elemento 6 es impar y el elemento 5 es impar. O sea, ahí me parece ese error, no sé por qué la verdad no me aparece como tal lo quería. Igual hice toda la parte de programación que me escogiera el vector, que yo le asigno el valor, me dé un número aleatorio y me multiplique el vector que yo ingresé por el número aleatorio. Esto me lo reacomode y me lo muestre en el número aleatorio. Entonces lo mismo igual acá, escojo el primer dígito, escojo el segundo dígito, escojo el tercer dígito y, y me lo muestre en el indicador elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Luego lo que hacemos acá es como una división para que nos compare. Bueno, primero nos coge el número, nos divide entre 2 y lo que sigue es que me haga una igualación. Si el número es igual a 0, entonces el número es par. Si el número no es igual a 0, entonces el número es impar. Y me muestre en un indicador, ya no numérico, sino sería un indicador, perdón, un indicador, bueno, un indicador como tal, ya un momento, sería un indicador, se me fue el nombre en el momento.
sea un indicador string, un indicador de palabras prácticamente. Entonces lo mismo hace con todo, el número que tengo lo divido por 2 y luego me lo compare si es igual a 0, me muestra es par, si es diferente a 0, entonces el número es impar. No entiendo por qué no me dio como tal el ejercicio. No sé, hubo como algo en el programa o algo que yo tengo mal, pero ya verifiqué en todos los lados, investigué y no encuentro el error en el momento. Pero continuamos. El ejercicio de condicionales nos decía capture el valor de temperatura de 3 tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor y las demás posibilidades que se presenten, todos con igual valor de temperatura, dos temperaturas iguales y las mayores. Listo. En condicionales tengo 3 tanques. Yo lo que hice acá fue hacer que la proporción de temperatura depende pues del nivel de llenado. Entonces, si el tanque está muy lleno, tiene el total de la temperatura. Si el tanque está muy bajo, pues no tiene prácticamente temperatura. Si está a la mitad, tiene la mitad de temperatura. Entonces comprobamos de que, perdón, de que acá podemos variar el nivel de la temperatura igual al nivel de llenado del tanque. Si tenemos la total temperatura, nos va a mostrar de que la temperatura en el momento vendría siendo 100. Podemos variar también que tenemos un valor de temperatura 4.4. Aquí podemos también definir de que el valor de la temperatura sea 8. Entonces nos está diciendo acá que la temperatura mayor vendría siendo la temperatura del tanque 1 y la condicional de que todos los tanques tienen la misma temperatura nos va a mostrar un indicador booleano. Como podemos observar, todos tienen la temperatura de 10 y la temperatura mayor es 10, 100 y la temperatura menor es 100. En la parte del código de programación, lo que hicimos fue realizar que en cada nivel de temperatura me lo multiplique por 10 y me lo muestre la temperatura del tanque. Cada tanque tiene la misma operación y que en cada opción numérica que vendría siendo la parte de acá me muestra el valor que tiene el nivel de temperatura. Entonces lo que hacemos es una operación que me va a comparar cada tanque por cada tanque y me va a mostrar cuál es la temperatura mayor y me va a mostrar cuál es la temperatura menor. Para hacer la comparación entre que sean las iguales temperaturas, entonces yo escojo la señal del primer tanque, la señal del segundo tanque, la señal del segundo tanque con el tercer tanque. Esto me va a dar una señal de cuál es igual, aquí también cuál es igual y me lo va a realizar en la operación, que esto es de la parte de booleano, para que me encienda el LED cuando todas las temperaturas sean iguales. Para la parte de comparación de los tanques, que nos va a realizar la comparación de cada tanque, se nos va a decir están llenos, cuáles están vacíos o cuáles están medios. Es lo que podemos encontrar acá. Esta es la parte que nos va a hacer la comparación de cada tanque, nos va a decir cuál es el tanque mayor, cuál es el tanque menor. Y igual la que vimos en el primer ejercicio, cuál es la operación que vamos a hacer para que lo multiplique por 10 y nos lo muestre en la temperatura tanque. Y eso sería todo. Bueno, realicé una estructura while interno de la estructura while. Escogí un case, que es el que me va a mostrar caso por caso entre manejo de números enteros, números reales, manejo de vectores, manejo de matrices, manejo de contadores y condicionales. Entonces, como podemos observar y pues, se pudieron dar cuenta, puedo variar entre cada parte, que lo primero que nos decía la práctica era que lo realizáramos en un tipo container. Entonces, espero tengan un excelente día y espero haya cumplido con todo lo que la guía me solicitaba.